iglesia. Una vez más estamos aquí, reunidos en el nombre del Señor, con mi querida esposa, mis queridos hijos en las cámaras y en el piano para la gloria del Señor. Amén. Harold también que nos ayuda, Freddy también allí con alabanza. Qué bendición. Editando el video, todo este asunto para la gloria de Dios. Qué bueno. Muy bien. En este día de gloria, en esta mañana de bendición, vamos a compartir la palabra del Señor. Y quiero basarme en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Vamos a tratar un tema hoy para estar a cuentas con el Señor. A cuentas con el Señor. ¿Cómo lograr estar a cuentas con el Señor? En estos días hemos escuchado mucho sobre la discriminación racial en Estados Unidos, lo que pasó con este hombre que la policía se le fue la mano, digámoslo así, literalmente, y bueno, cometió un gran error allí. Ese es el objetivo, esa es la idea, mirar ese asunto de la discriminación y entender un poco, porque desde el versículo 1 hasta el versículo 10 de este capítulo 7 nos habla sobre una discriminación que hay allí. Es una discriminación, algo que margina en la parte racial, ¿cierto? Jesús hablando con un general romano, ¿cierto? Y en el versículo 11 hasta el 17 vemos una discriminación económica, un asunto, un problema económico que hay allí, lo maneja Jesús también allí, y algo religioso en el versículo 24 hasta el 35, aparece algo religioso, espiritual, digamos allí. Y aquí hay algo moral, hay una distancia, ¿cierto? Entre una mujer que es pecadora, lo registra así la palabra del Señor, y un hombre que es fariseo llamado Simón el fariseo. Muy bien, leamos el versículo 36, mi amor, para empezar. Lucas 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. ¿Sigo? Sí, mi amor. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces mirando a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Muy bien, qué linda historia, ¿no? Esta narración, esa narrativa que aparece allí en el Evangelio de Lucas es algo maravilloso, es algo espectacular. Como muestra a 3 personajes principales, ¿no? Uno es Simón el fariseo, el otro es la mujer pecadora, aparece anónima, pero aparece con ese título, la mujer pecadora, y Jesús, ¿cierto? Los 3 personajes. Los demás que quedan allí no aparecen en la historia, pero es una casa y probablemente el que lo invitó, que es Simón el fariseo, tenía otras personas allí. Lo interesante es que allí está la mujer, tan pronto entra Jesús, la mujer empieza a ser fundamental en esta historia. Muy bien. Entonces vemos de que hay una invitación de un fariseo, ¿cierto? Uno de los fariseos eran del judaísmo, religiosos, y él rogó a Jesús que estuviera en su casa, que comience con él, tal vez para conocer un poco más del Señor, con qué intenciones, pero uno ve que no le hace un buen recibimiento, no la atiende de una manera especial, ¿cierto? Vamos a ver un poco sobre eso también.
Y cuando entra Jesús a la casa del fariseo, lo que hace Jesús es sentarse en la mesa, ¿no? Bueno, es una mala traducción en el contexto de hoy, porque en esa época no existían las mesas, en el contexto oriental casi no se maneja eso. Es un sofá, es un diván en judío antiguo, una especie de sofá abajo, y allí se sentó el Señor y quedaban los pies como en el aire, ¿cierto? Que allí una especie de recostado y los pies quedaban allí como en el aire. Y esta mujer era pecadora, tenía fama, no sé si era amante, no sé por qué estaba allí, si ella, no sé cómo se enteró del Señor, no sé, pero esta mujer no lleva una vida ordenada, digámoslo así, en las cosas del Señor, no lleva una vida entregada al Señor. Y esta mujer, al saber que Jesús estaba en la mesa, no sabemos quién la invitó, no sabemos cómo supo, pero tal vez fue el Espíritu Santo que le colocó, que asistiera allí, y se congrega en esta cita divina, ¿no? Y tenía un frasco de alabastro con perfume, ¿cierto? La mayoría de las mujeres que trabajaban en la prostitución, ellas cargaban un perfume, y por eso este perfume, en vez de causar honra a Dios, digámoslo así, honra a la gente, ponerse contenta porque a Dios causó honra, sino la gente más bien despreció, más bien causó fue burla, porque era un perfume que no era manejado solo por mujeres de buena vida, digámoslo así. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Muy bien. Lo sorprendente de esta historia es que el Señor Jesús está hablando con Simón, está hablando con el fariseo, pero mientras que está conversando, él está notando algo, que sus pies están siendo lavados, que sus pies están siendo enjugados. Y él nota esta diferencia, ¿no? Y Simón conversa, lo atiende, charla con él, pero no hay como una cercanía, no hay un diálogo honesto, sincero, ¿no? Me gusta lo que hace esta mujer y eso es lo que recalca el escritor aquí. Hay un desprecio del fariseo, el versículo 39, y por eso Jesús le pregunta y da una anécdota, no porque él sea un economista, sino porque él es un judío, se basa en la ley, no sé si la mujer era judía, pero él sí era un judío, era un fariseo, de fariseos, y él estudiaba la palabra y la ley hablaba sobre la deuda y empieza a tocar un tema sobre la deuda, ¿cierto? Y en el versículo 41 muestra, y es con intención, mostrarle que él es deudor tanto como la mujer, porque habla de dos. Los que estudian dicen que los dos que aparecen allí deudores son Simón el fariseo y son la mujer pecadora. Son ellos dos. Y Jesús es directo. Jesús va al corazón de ellos, ¿sí? Va a mirar ese corazón a ver qué tal está dispuesto para estar a cuentas con el Señor. Por eso el título de esta mañana, estar a cuentas con el Señor. Y Jesús le dice, Simón, tengo una cosa que decirte. Todo lo conversaron y todo, están comiendo, están cenando, a veces cenaban para arreglar el asunto moral y todo eso, para tocar temas de moralidad. Y Jesús le dice, tengo una cosa que hablar contigo en especial. Jesús conocía que había en el corazón de Simón, ¿cierto? Y le cuenta la historia bíblica, la historia de la ley, digámoslo así, lo que hablaba la ley del perdonar deudas. Un acreedor tenía dos deudores. Un hombre que prestaba dinero tenía dos personas que escogió para prestar dinero, para confiar en sus proyectos, en sus propósitos, y los apoyó. Y les prestó, a uno le prestó 500 monedas de plata, dice la versión traducción viviente, y a otro le prestó 50 monedas de plata, una diferencia de 450 monedas. A uno le prestó mucho más y a otro le prestó un poquito. Y no teniendo ellos con qué pagar, ¿quién tenía con qué pagar? Ninguno de los dos. Ni el que le prestó 50 monedas, ni al que le prestó 500 monedas, ¿no? No tenía ninguno con qué pagar. ¿Sí? Tanto el que le prestó poquito como el que le prestó mucho. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué decía la ley de Moisés? Ellos tenían algo interesante, que cada séptimo año, como era el perdón de las deudas, entonces muchos de ellos pedían plata ya para acercarse al séptimo año, y el séptimo año se les tenía que perdonar, porque la ley de Moisés habla del perdón de las deudas, ¿cierto? Entonces ellos muy astutamente y sagazmente interpretaban la ley, y los fariseos hacían eso, metían a la gente por un tiempito en la cárcel, para apretarlos un poco, intimidarlos, o los ponían en esclavitud para recuperar algo de lo que le habían prestado. Pero ese hombre no hace nada de eso. Eso es lo interesante de la historia, que este hombre que prestó el dinero, este prestamista, ¿qué hizo? Los perdonó a los dos. ¿Qué hizo? Los perdonó a los dos. Tremendo, ¿no? Algo divino, algo espiritual, ¿cierto? No se basó en la ley, lo que decía literalmente la ley, ¿sí? Que tenían que cobrar o perdonar la deuda, digámoslo así, cada 7 años. Este hombre hizo lo que Dios quería que hiciera. ¿Y qué tenía que hacer? Perdonar la deuda. Y perdonó la deuda a los dos, no a uno, sino a los dos. No al que le debía menos,
sino a ambos, al que le debía hartísimo como al que le debía poco. Y le pregunta al Señor, le dice, bueno, versículo 42, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Impresionante eso. Algunos hablan de que la palabra agradecimiento en arameo no estaba, entonces es una traducción de amar, para mostrar quién fuera más agradecido. Pero en el griego, en la Biblia, en el Nuevo Testamento escrito en griego, yo veo que aparece la palabra amor en griego, y observo de que el espía, aquí como está traducido en la Reina Valera, ¿quién amó más? Pregunta, ¿quién amó más? ¿Al que se le perdonó más o el que perdonó menos? Y Simón responde bien, como fariseo responde bien, como alguien que tenía doctrina, conocimiento bíblico, dice, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado, ¿cierto? Ha respondido, ¿cierto? Rectamente has juzgado. Muy bien. Y allí podía terminar todo, pero ahora Jesús era muy práctico, ¿no? Jesús practicaba la praxis, lo que se llama, ¿no? Jesús era muy deducible, digamos así. Jesús hace algo que es lo que más sorprende a este hombre, ¿cierto? Porque este hombre sabía el oficio de esa mujer. Y ahora Jesús usa esta experiencia que está viviendo, este asunto real que está viviendo en ese momento, que están cenando allí, hay otros que están cenando también, pero hay una mujer en especial que está allí también en esta cena, que no está cenando, sino que está sirviendo al Señor, está haciendo algo tremendo, está ministrando al Señor. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? ¿Están viendo? Hay una mujer allí. La mujer era despreciada, era tomada en poco, ellos no podían ejercer labores ministeriales, espirituales, y el oficio de esta mujer tenía un perfil muy despreciado. Entré a tu casa y hay unas cosas que no hizo el fariseo, y el escritor lo escribió aquí, aparece la palabra no 3 veces, varias veces, mostrando lo que no tenemos que hacer para estar a cuentas con Dios. Entonces miremos. Primero, no me diste agua para mis pies. ¿Están viendo la tradición judía cuando alguien llegaba del camino largo? ¿Sí? No había carretera, era pavimento desértico. ¿Cómo podían llegar los pies de alguien que camina por la tierra? ¿Cómo llegan? Sucios, polvorientos. Las sandalias, los zapatos no eran como los nuestros de hoy, eran unas sandalias donde se entraba la arena. Entonces, ¿qué era lo natural que tenía que hacer la gente? En este caso, Simón, que lo invitó. ¿Quién era que tenía que haber hecho todo esto? Simón. Pero Simón no lo hizo, porque Simón muestra que no amaba al Señor, no lo valoraba, no lo honraba, no lo quería. Pero esta mujer entendía que ese hombre que estaba cenando allí, llamado Jesús, era el Hijo de Dios. Tuvo revelación de Dios para entender que ese hombre merece lo mejor. Merece lo mejor de nuestra parte, de agradecimiento, de amor hacia Él. Y el problema es que tiene un oficio muy terrible esta mujer, pero hace lo correcto. ¿Qué es lo que debe hacer uno para estar a cuentas con Dios? Primeramente, uno tiene que darle la bienvenida al Señor. Le lavó los pies, ¿cierto? Le lavó los pies, ¿cierto? Con agua, ¿cierto? Ellos tenían allí unos recipientes, unas tinajas, digámoslo así, se me olvidó el nombre, de vasijas de barro. Gracias, mi amor, esas vasijas de barro las llenaban, había unos 100 litros en cada vasija, y lavaban los pies. Pero Simón no hizo eso. ¿Pero quién hace eso? Una mujer pecadora, pero que tenía revelación de Dios, que no menospreció a Jesús, valoró a Jesús, entendía en su mente, en su corazón, en su espíritu, de que este hombre era sin igual, era diferente. ¿Y qué hizo este hombre? Esta mujer, perdón, le lavó los pies, y dice, más esta, dice el Señor, en todas dice, hace un contraste, tú no lo hiciste, pero ella sí, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Impresionante, ¿no? ¿Con qué? Con lágrimas. Vemos a una mujer que está quebrantada. Tal vez ella, cuando toca los pies del Señor, el Espíritu Santo la reargulla, lo más probable. Ella empieza a quebrantarse y empieza a tener una voz doliente, sufriente, donde empieza a confesar sus pecados a Dios y empieza a pedir misericordia a Dios. Tal vez allí esta mujer, y empieza con sus cabellos, empieza a enjugar los pies del Señor Jesús. Qué bonita adoración que esta mujer hace
porque reconoce que Jesús es digno de ser alabado, es digno de ser glorificado. Hay otro asunto que no hace este hombre. Dice, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. El beso es una señal de cordialidad, es una señal de aprecio, de respeto. En Europa y en parte del viejo continente se besan en la mejilla, 2 veces, hasta el lado derecho, al lado izquierdo y a veces en la frente, tremendo, a veces en la mano. Hay culturas de respeto, los japoneses se doblan un poco hacia el frente en señal de respeto, de reverencia, ¿cierto? Es una señal de respeto, de amor, de compañía, de comunión. Y Simón no tiene nada, esta actitud con el Señor, no tiene nada que no expresa, es un hombre hielo, duro de corazón, no expresa nada hacia nuestro Señor Jesucristo, este personaje sobresaliente principal aquí. Pero esta mujer sí, esta mujer que hace, Jesús dice, desde que entré, no ha cesado, por eso digo que esta mujer ya estaba allí, porque tan pronto entra Jesús, esta mujer, él se sienta allí en ese sofá abajo y los pies quedan allí expuestos y él inmediatamente empieza a hacer este acto de adoración, de misericordias al Señor. Estamos hablando de una mujer pecadora, algunos hablan que el oficio era de ramera, de prostitución. Pero esta mujer, a pesar de que estaba muerta en sus delitos y sus pecados, ella entiende que allí está el que perdona pecados. Allí está el Salvador del mundo. Allí tiene un encuentro con el Señor. En otras palabras, vemos de que la conversación que Jesús hizo con Nicodemo, ¿cuál fue? El tema sobresaliente, la redención, la salvación, el perdón de pecados. Pero Simón el fariseo no entendió, nunca entendió. Nunca entendió esta temática, estaba ciego, estaba cegado, su corazón estaba duro. Pero esta mujer, que era la más pecadora que había en esa casa, tal vez, era la que más le había fallado a Dios, es la que tiene una mejor actitud. Y eso es lo que aplaude nuestro Señor Jesús. Qué impresionante es eso, ¿no? Qué impresionante es eso. Y ese es el proceso de la salvación. Todos nosotros somos pecadores, estábamos lejos de Dios. Y un día Cristo se acercó a nosotros, aleluya. Y nosotros abrimos el corazón por su gracia y su favor y su poder. Y aquí estamos amándole y sirviéndole. Y entendemos que es lo más maravilloso que nos ha pasado en nuestra vida. Haber conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Muy bien, mis amados, muy bien. Vemos también entonces que esta mujer, desde que entró, no cesó de besar los pies del Señor. Qué lindo, ¿no? Lo reconoció, lo amó. Qué expresión. Yo no sé si usted tiene hijos, no sé cuántos hijos tiene, pero dentro de sus hijos usted puede ver que hay unos hijos que son más serios, hay unos hijos que son como más expresivos, otros menos expresivos. Pero en mi casa, por ejemplo, mis hijos son expresivos en amor, en misericordia, pero mi hijo especialmente es el más tierno, ¿no? El que más se acerca a abrazarnos, que toda la mañana llega al cuarto a abrazarnos. Qué lindo es eso, ¿no? Qué lindo es eso, en la relación de pareja, que siempre predomine ese beso, esa caricia, ese buenos días, esa palabra de amor, de misericordia, de perdón. Y así hizo esta mujer. No cesó de besar los pies, seguía allí besando los pies del Señor, amándolo. Algo vio en el Señor Jesús, algo diferente vio en el Señor Jesús. Ella conocía muchos hombres por su oficio, ella le falló mucho a Dios con hombre, era su oficio, era su profesión. Pero ella vio en este hombre algo diferente, como la mujer samaritana cuando hablaba con el Señor. Vio algo diferente en el Señor. Y cuando llega ya al pueblo, les dice, Él me dijo todo lo que yo he hecho. Y con ese mensaje, ¿cuántos versículos le citó? Ninguno. ¿Cuántos salmos leyó? Ninguno. Solo le dijo lo que Jesús hizo con ella, con toda la maravilla. Él me dijo todo lo que Él me conoce a perfección. Él me dijo lo que estaba más secreto en mi corazón. Y eso hizo que todo el pueblo viniera y conociera a Jesús y se quedó allí 2 días en Samaria. Y eso le pasó a esta mujer también. Qué lindo es el Señor, amén. Qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor. ¿Y qué más dice? Otra cosita que no hizo. Este hombre Simón el fariseo, ¿y qué se hizo la mujer pecadora? ¿Qué dijo? No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Este perfume, en vez de provocar en la gente allí una satisfacción, un reconocimiento,
definitivamente este es el Hijo de Dios. Es una oportunidad que Dios le estaba dando para que ellos entendieran que este personaje de carne y hueso era la segunda persona de la Trinidad, que venía a traernos salvación, que era el plan de Dios, que su Hijo amado, que el primogénito, aleluya, del Padre, aleluya, fuera a la cruz del Calvario. Eso fue lo que entendió Nicodemo cuando Cristo habló con Nicodemo y le dijo: ¿qué tal cuando te hable de las cosas celestiales? Y luego le habla: es necesario que el hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente de bronce en el monte, para que todo el que viera esa serpiente fuera sanado de la picadura, del veneno de la serpiente y tuviera vida. Y los que no miraban allí con fe pues morían, quedaban muertos, y así fue. Mis amados, eso es lo que Cristo pregonaba, la salvación. Y allí estaba hablando sobre cómo ser salvos, cómo llegar al cielo, cómo recibir el perdón de Dios. Y este hombre no entendió, Simón el fariseo, pero esta mujer sí lo entendió. Y damas y caballeros que me están escuchando, por favor, a nosotros aquí en esta mañana, qué lindo lo que pasó en ese lugar. Esta mujer, solo se ungían a los que iban a morir. Esta mujer entendió que Jesús iba a morir, que Jesús se ungían a los reyes, se ungían a los sacerdotes, pero en este momento era el momento de que Cristo iba a ir a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Esta mujer alcanzó a entender el plan de la salvación. Esta mujer alcanzó a percibir, ni los que estaban leyendo la Biblia, Simón el fariseo que estaba leyendo la ley, la palabra de Dios, no entendió que Jesús, que el Hijo de Dios, que Dios, la segunda persona de la Trinidad, se iba a hacer hombre y que Dios nos iba a dar salvación a través de Cristo Jesús. No entendieron, y hasta el día de hoy no entienden que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Esta mujer sí lo entendió, aunque era una pecadora, aunque su pecado la encegueció. En ese día algo el Espíritu Santo hizo en esta mujer, y dice que le ungió la cabeza con aceite al Señor. Algo vio en su rostro, yo creo que le alcanzó a ver su rostro, le alcanzó a sus cabellos. Ella tocó al Señor, sus manos llenas de pecado, pero cada vez que tocaba, su vida era transformada. Tremendo lo que el Señor hizo allí. Esta mujer cambió. Dígame cuántos sermones, cuántas predicaciones escuchó esta mujer pecadora. Ninguna. Solo tuvo un encuentro con el Señor. Dígame cuántos ayunos, cuántos retiros, cuántas cosas espirituales hizo esta mujer. Nada, estaba muerta, estaba lejos de Dios. Pero algo pasó en esta mujer, aleluya, como en tu corazón puede pasar cuando tú te encuentras con el Señor, cuando tú reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, cuando tú entiendes de que el que fue a la cruz del Calvario es nada más ni menos que el Hijo de Dios. Tu vida es diferente, tu actitud es diferente. Amén. Amén. Y créame que algo va a pasar dentro de usted, su vida va a ser transformada. ¿Y cuáles fueron las palabras tan hermosas del Señor Jesús? Y quiero que las tome para usted también. Por lo cual te digo, le dijo a Simón y a la mujer también y a todos los que están escuchando. Y hoy nos dice a nosotros el Señor Jesús, sus muchos pecados le son perdonados. No hay algo imposible para Dios. Toda la vida de pecado que lleva, no sé cuántos años llevaba esta mujer, 40, 50, 30, 20, algunos calculan que ya era cuarentona, ya una vida sirviendo al pecado, al mundo, a las tinieblas, pero en un solo instante, los muchos pecados de esta mujer le fueron perdonados. Y los muchos pecados también le está diciendo a Simón que tú has cometido, aunque lees la Biblia, aunque buscas la ley de Moisés, pero también eres un pecador y necesitas salvación, perdón de pecado. Porque la ley erró, la ley no cumplió todo el propósito de Dios. La ley apuntó a mostrarnos cuán pecadores éramos. El antiguo pacto no cumplió porque el pecado no era quitado, era cubierto. El nuevo pacto, el pecado es quitado y la ley se escribe en nuestro corazón y en nuestra mente. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. ¿Están viendo? Todo lo que esta mujer estaba haciendo, ¿qué era? Como el que tenía la deuda de 500 monedas de plata. Esta mujer es la que debía más. Un día Martín Lutero, y ya estoy terminando con esto, está en la cárcel, y estando en la cárcel, para terminar, estando en la cárcel, este hombre Lutero no
estaba en la cárcel, se sentía oprimido por sus pecados, culpable, ya decía, Dios mío, estoy agonizando, estoy muriendo. Y cuando está allí en la cárcel, Satán tuvo una experiencia, Satanás vino a acusarlo, a juzgarlo, y él dice que tuvo una experiencia donde él veía que todos sus pecados estaban escritos en esa pared, y Satanás le decía, todos esos son sus pecados, y por eso te voy a al infierno, te voy a condenar, diciendo, usted era un predicador. Después de ser monje se volvió un predicador de la palabra, conoció a Jesús, se casó, en fin, el evangelio, y predicó el evangelio, y después todos sus pecados a la lista, de todos sus pecados allí en la prisión por predicar el evangelio. Y él le dice, ¿qué más pecados he cometido? Y esta lista más, y esta lista más. Y él lo último le dijo, esa experiencia que tuvo allí con el maligno, le dijo, con el acusador de los hermanos, le dijo, todos esos pecados los lavó la sangre de Cristo. Dice que se fue esa sombra, y él después pudo descansar en la mano del Señor, porque él se afligió mucho por sus pecados. Él lloraba, pasaba noches dándose látigo cuando era sacerdote, se rompía las espaldas para ver si moría sus pecados. Tremendo, mis amados, tremendo como Dios perdona nuestros pecados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, un acto de fe. Dios borra nuestra lista de pecados, borrón y cuenta nueva. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando esta mujer estaba allí lavando los pies, ungiendo la cabeza, besando al Señor, lavando con lágrimas, un corazón quebrantado, un verdadero arrepentimiento, reconociendo que hemos fallado, allí esta mujer está confesando sus pecados. Dice Jesús, ella amó mucho, porque mucho se le perdonó. Amén. ¿Y el fariseo cuánto era la deuda del fariseo? Solo 50 monedas. Y no amó al Señor como esta mujer amó al Señor. A Jesús lo criticaban por eso, porque Jesús estaba en medio de los pecadores. Jesús estaba hablando siempre con el pecador. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Le pregunto, ¿será que Dios nos ha perdonado poco? No, nos ha perdonado mucho. ¿Y será que Dios nos sigue perdonando? Aún pero yo ya soy cristiano y todavía sigue pecando. Fallamos, somos naturaleza pecaminosa. ¿Y será que Dios es pronto en socorrernos, en perdonarnos, en extender su mano de misericordia? Amén. Amén. Así es. Y mire, hay una palabra de Dios directa a esta mujer. Y Jesús miró a esta mujer delante de los que estaban allí, porque ahí lo vemos después que ahí sí empiezan a hablar, a murmurar. ¿Por qué Jesús hace esto? Los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero ¿cuál fue la palabra que le da a esta mujer? Primero le dice en el versículo 48, y reciba esta palabra en su corazón. Familiares míos en la orada, hermanos, familiares de mis hermanos que están en sus casas aquí escuchando, escucha la voz del Señor en esta mañana diciéndote esto: tus pecados te son perdonados. El único que perdona pecado fue Cristo, porque Él murió por nuestros pecados en la cruz. Él fue hasta la cruz, no se quedó en el cielo y desde el cielo dio una palabra de perdón y de misericordia. No, Él se hizo hombre, vivió entre nosotros, creció, maduró y a los 30 años desarrolló su ministerio de la predicación de la palabra como siervo del Señor sufriente, y fue a la cruz del Calvario y sufrió en la cruz del Calvario varias horas. Algunos hablan de 6 a 9 horas en la cruz del Calvario hasta que murió. No se hizo muerto y estaba de parranda, murió, derramó su sangre. Cuando le clavaron la lanza ya estaba muerto, porque cuando sale agua de nuestro cuerpo y sale poquita sangre es que ya se desangró, ya no había una gota de sangre más. Murió literalmente el Señor allí en la cruz y resucitó al tercer día entre los muertos y está a la diestra, a lo sumo, a lo más alto, sentado a la diestra del Padre. Tus pecados te son perdonados. Hay otra palabra que le dice en esta mañana, versículo 50, y te le digo a ti, varón, mujer que me está escuchando, le digo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hoy en día no nos imaginábamos que iba a venir una ola a través de este COVID, iba a venir una ola de desaliento, de desánimo, de estrés, de preocupación a la humanidad, que hay muchos que se están quitando la vida. En estos días arrojan los estudios, las revistas, los periódicos, las noticias, esté pendiente por allí porque vamos a ver la lista de cuántos se han suicidado por esta situación tan terrible que están viviendo, de esta peste mundial que estamos viviendo, esta situación, esta pandemia. Escuche la voz de esta mañana, un solo perdón de pecado, el evangelio es completo. Tu fe en el Señor te salva, pero también te da paz. Shalom. Paz. Y en esta mañana quiero ministrar
Esto es lo que enseña la palabra, esta paz de la palabra del Señor, esta paz de Dios, esta paz que en medio de esa situación usted pueda dormir tranquila. Gente que no puede dormir porque sus negocios están quebrando, sus empresas están quebrando, recibe en esta mañana la paz de Dios en esta mañana. Quiero ministrar la paz de Dios con fuerza en esta mañana. Esta mujer salió perdonada y salió en paz con Dios y con los hombres. Ya no la criticaron, ya no la murmuraron, ya no decían algo le sucedió a esta mujer dentro de ella. Y eso se refleja afuera. La paz es interna, la paz de Dios. Yo puedo estar confiado y seguro. Sé, vamos esta semana a activar los grupos para reunirnos en las casas. Pero yo sé en quién he creído. Pronto volveremos a los templos con el favor de Dios, con la mano de Dios, porque la iglesia la rige Dios. Yo sé en quién he creído y tengo paz y tengo tranquilidad de que Él ha cuidado, y sé que Él ha cuidado a muchos de ustedes. Él ha dado de comer a muchos de ustedes, como esta mañana orábamos. Él trajo maná del cielo, pan, trigo del cielo, y lo colocó allí en las puertas donde estaban durmiendo, en las tiendas donde estaban los judíos durmiendo, aunque eran incrédulos, rebeldes. Allí Dios los alimentó, los cuidó. Él conoce la dirección de nuestra casa, Él conoce nuestro número de celular, Él conoce nuestra alma, la aflicción. Él sabe que muchos de ustedes han llorado, muchos de ustedes han dicho qué vamos a hacer, qué vamos a comer. Él sabe todo. Tenga paz en esta mañana, seguridad de que Dios te cuida, de que Dios está contigo, de que Dios no te abandona, de que el amor de Dios es grande. Tú solamente continúa amándolo, continúa adorándolo, continúa saltándolo, continúa buscándolo toda la mañana por la fe, porque Él vale la pena servirle. Él es digno de ser alabado y de ser exaltado en esta mañana. Quiero que cierre sus ojos allí con el familiar que está a su lado y déle palabra de aliento. Dele palabra de aliento a su familiar que está allí. Dele palabra de aliento. Dele una oración en esta mañana. Ministre el nombre del Señor. Que la paz de Dios llegue a su casa. Que la paz de Dios llegue a su familia. Que el perdón de pecado, que el Cristo de la gloria que perdonó a esta mujer, perdone todos nuestros pecados y que nos dé paz, aleluya, en medio de esta situación. Que nos dé seguridad, certeza en medio de esta situación. Porque Él responde. Dios es real. Él está en medio nuestro y te fortalece, te consuela en esta mañana, en este día. El Espíritu Santo te da aliento. Oh Dios, oh Rey, oh Dios, oh Rey. Fortalece a mi hermana que ha venido el desánimo, ha venido la incredulidad, ha venido el temor a su vida. Levántate, hermano y hermana, y reprende esa incredulidad, reprende, rechaza ese temor, ese miedo, y confíe de que usted está en las manos del Señor, está en las mejores manos, aleluya. Su fe está en el Señor, está en el mejor lugar que puede estar, en el Hijo de Dios, en el que hizo los cielos y la tierra. En el nombre del Señor, recibe fuerzas de Dios en esta mañana, recibe la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Recibe la bendición de Dios en esta mañana. Así es, Padre, en el nombre de Jesús. Hay mujeres que han tenido momentos de salud difíciles en su vida en estos días. El Espíritu Santo coloca en mi corazón. En esta mañana recibe esa paz de Dios. Para Dios no hay nada imposible quitar esa enfermedad, ese dolor que tiene. Confía en el Señor, aleluya. Tu fe te ha salvado o tu fe te ha sanado. Nuestra fe no es vana, nuestra fe es poderosa y creciente. Y nuestro Dios es sanador, nuestro Dios es liberador, nuestro Dios es proveedor. Para Dios no es nada imposible. Le dar de comer a toda tu casa. Confíe que el Señor está allí, aleluya, es el primero que llega a tu mesa y no faltará nada para ti ni para los tuyos. Confíe que el Señor está contigo, mi hermano y mi hermana. Afirme su fe en el Señor en esta mañana, en el nombre del Señor. Levante las manos al cielo conmigo y vamos a pedir al Señor misericordia. Vamos, mi amor, ayúdame a orar en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
En esta mañana, Señor, te Padre, clamamos gracias, sí. que tu misericordia Ven, Espíritu Santo, se sí. extienda sobre Ven, todas Espíritu nuestras Santo. familias de Bendigo la a mi familia iglesia, ahora, en el bendigo nombre la de iglesia, Cristo bendigo Jesús. cada hermano, Tu cada hermana, presencia, iglesia, cada Señor, hermano, está en cada- cada hogar. Todos Tu orando, mano todos orando, vamos. poderosa está Todos en cada orando, hogar. todos orando En los el unos por los nombre otros. de Vamos. Cristo Jesús. Únanse en esta En el oración, nombre todos de como un solo Cristo hombre. Jesús, Todos Señor. como el cuerpo de Sé Cristo, tú, como la Señor, iglesia del Señor. glorificándote Vamos, en todos medio orando, de invocando el nombre del nuestras Señor. familias, José en Vera, la medio hermana de Elvira, nuestros Sergio, hogares. Marta, Ali, Trae Freddy, sanidad, todos, Señor. bendición, provisión, Todos en el Señor. nombre del Señor, En el hermana Noemí, nombre su de hija, sus Cristo nietos, Jesús. toda la tía Dolly, Bendecimos a todo toda su la hija Andrés, iglesia, todo, y te la tía Ruth, la pedimos tía que China, tú, toda la Señor, orada. obres de una Ten manera misericordia, la tía poderosa. Ten mi tía Nubia, ten misericordia, ten misericordia de los que Señor, escuchan, papá de de todos Sonia, la aquellos, familia de Señor, Sonia, que la aún tía- están lejos mi de cuñada ti. Teresa, En el ten nombre de misericordia, Cristo ten Jesús, misericordia, en el nombre ten de Cristo misericordia. Jesús. Escucha la oración de tu Espíritu pueblo, de Santo, tus ahora hijos, mismo, la en hermana el Ana nombre Sánchez, de su Cristo hija, y Dalí, Jesús. misericordia, Oh, Señor, misericordia. gracias por la vida de Hermana cada uno Clemencia, de la hermana Eleonora, nosotros, la hermana de toda Lilia, nuestra el hermano iglesia, Silver, entre su tus hija, ten manos. misericordia, ten Obra misericordia, Señor. poderosamente. La hermana Amelia, Trae sus tu hijos, su presencia, familia, trae en el tu nombre del bendición, Señor, su casa, trae su tu descendencia. provisión, Nos trae, humillamos Señor, delante de ti, nos trae postramos delante delante de nosotros, ti, Señor, bajo la mano de que Dios, está invocamos tu nombre. presencia. Trae nueva Gracias, fuerza, Señor. trae el fluir del Espíritu Fortalécenos, Santo, llénanos trae de vida tu de paz, Dios para en mis el hermanos, nombre para de mis Cristo hermanas. Jesús. Bendice a mis hermanos, el hermano Aleluya, Castellano, en el nombre de Wendy, los que Jesús. están haciendo el Tu discipulado. bendición, Obra Señor, Dios en en toda Gabriela, en la Adriana, en congregación, Jonathan, en en Félix, toda en la Lorena. iglesia, Obra, en obra, el obra nombre en de sus Cristo hijos, Daniel, en Jesús, sus hijos. en sus Obra en Ángela, el familias, primo en sus Andrés, Señor, hogares, el primo Señor, John, en obra el sus tío Jairo, obra proyectos, mamá, en el nombre obra de la tía Jesús. Madena, Carlos, Obra de una Camilo, manera May, poderosa. obra Dios Trae Dios tu en cada presencia, familia, Señor, obra sobre Dios en todas cada las hogar, familias obra de Dios la fuerzas de iglesia, Dios, en el fe de nombre Dios, de la Cristo fe de Jesús. Jesús, Tu obra paz, mi Señor, hermana María Elsie, sobreabunde. obra Dios los papás Padre, de en el Frey nombre de y de María Cristo Elsie, Jesús, Señor, obra en la en el familia nombre de Bocanegra, Jesús, en el obra Dios, nombre de obra Jesús, Dios, obra en el Dios. nombre de Cristo En el nombre del Jesús. Señor, la tía de Gracias, Sonia, Señor, en porque la tú tía eres de poderoso Idalí para también, obrar. en el nombre del de Señor, en cada Jesús. familia, en Así Betty, es, obra en Señor, esta en joven todas, Betty, en todas obra en las su hijo, personas, obra en cada en todas corazón, las familias obra en de la cada iglesia. vida, obra en el Derrama hermano tu Ricardo, en su bendición, esposa, en el nombre obra de Cristo Señora en Jesús. Canadá, obra Oh, Dios sí, mío en su Señor, hijo, así es, obra Padre. Dios, la paz de En Dios, el la nombre bendición de de Dios, Jesús, obra en en este el nombre de matrimonio, Jesús, obra Dios en en cada el vida, en nombre cada de hogar, en cada Jesús. familia, Oh, obra en Santo, los que Santo, escuchan, Santo, los que escuchan, glorifícate, obra en Natalia, Padre. obra Señor en Bendícenos, Alex, en Señor, España, en el obra en su nombre de familia, en su Jesús. mamá, en sus Obra, hermanas, Espíritu obra Santo. Dios, obra en cada Gracias, familia, Señor, obra Dios, la aleluya. fuerza de Dios, la paz de Así Dios, es, el shalom Padre, de en el Dios, nombre de la Jesús. bendición de En Dios, el la nombre salvación de de Dios, Jesús. el En perdón el de nombre pecados, de aleluya, Jesús. el perdón de Sea Dios así, inmediato Señor, ahora, así sea, Padre. que te está En y el nombre de consumado Cristo fue, Jesús. consumado fue en la cruz Oh, del Calvario. gracias, Hay Señor, perdón de aleluya. Dios, En hay el misericordia nombre de Cristo Dios, Jesús. aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Que mis hermanos escuchen la voz del Señor a través de este texto en el nombre Amén, del sí, Señor. Padre, en el nombre Amén. de Jesús. Gracias. Qué linda mañana, mis amados. Amén, sí, Qué Señor. lindo es el Señor. Qué bueno saber compartido esta mañana esta palabra para mis Amén, hermanos. así es. Le damos un saludo a los hermanos, mi amor. Amén, mis amados hermanos, a todos los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Les enviamos un saludo fraternal, un abrazo desde la distancia, pidiéndole todos los días al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Gracias a todos y cada uno por estar ahí a través de todas las actividades que estamos haciendo, y vamos a seguir conectados primeramente con el Señor y como iglesia. Te amo. Los extrañamos, iglesia, los amamos. Esta semana vamos a mirar cómo abrimos unas nuevas casas para unirnos, la estrategia de unirnos en pequeños grupos en las casas, a seguir orando, buscando al Señor. Estamos confiando en el Señor, le creemos al Señor. Amén. Dios es el Dios que hace maravillas. Amén. La paz de Dios para todos en el nombre del Señor. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Brillará.